Hola chicos, esta es la tercera y última parte del especial de Navidad del Chavo del 8 más Five Nights at Freddy's. Si no se han visto la primera y segunda parte se pueden pasar a mi canal de YouTube. Sin más introducción, disfruten de la creepypasta. Bonnie y Foxy fueron y rompieron la ventana donde estaba Don Ramón y el profesor Girafales, y Doña Florinda estaba muy asustada. Se tenían que esconder rápido, o sería demasiado tarde. Don Ramón se escondería en el refrigerador. Como estaba muy flaco cabía perfectamente, solo que estaba a una temperatura muy alta, y Don Ramón dijo: aquí no me podrán encontrar temblando de frío, mientras que el profesor Girafales y Doña Florinda se esconderían en el closet. Doña Florinda no podía contenerse, y dio un pequeño gemido, pero Foxy y Bonnie seguían afuera. Estaban rompiendo la puerta con la mano, pero de una patada. Foxy abrió la puerta, y Bonnie contenía una escopeta. Se veía muy intimidante, sus oídos de los animatrónicos eran muy sensibles, un pequeño ruido y sería el fin. Don Ramón ya no soportaba el frío, pero podría oír los pasos de Bonnie y Foxy, pero no. De repente Don Ramón sintió un escalofrío, sintió un polvito en la nariz, y estornudó. Don Ramón pensó que sería su fin. Bonnie agarró el refrigerador, estaba por abrir el refrigerador, hasta que Doña Florinda se pone a llorar, porque estaba muy asustada. El profesor Girafales intentó decirle que se calmara, pero Doña Florinda estaba histérica, y mientras Bonnie y Foxy intentaban abrir el refrigerador, escucharon a Doña Florinda, y fueron a donde estaba el closet, y Doña Florinda estaba temblando de miedo hasta que le dio un infarto al corazón, y no pudo más. El profesor Girafales miró como dos sombras se acercaban con una gran escopeta. El profesor Girafales se armó de valor y con su inteligencia, sabía que no le quedaría más que pelear. Foxy rompió el armario de una patada, donde en el interior se encontraba el profesor Girafales. El profesor tenía miedo, pero no le quedaba de otra. Se abalanzó hacia Bonnie. Bonnie le disparó, pero falló. El profesor Girafales le dio con el codo en la cabeza a Foxy, que le destrozó la mitad de la cara, pero Foxy agarró al profesor Girafales. El profesor Girafales se resistía, pero Bonnie le dio un disparo que le destrozó la cara. Don Ramón tenía que aprovechar para irse. Se metió a la casa de la bruja del 71. Se tenía que esconder de los animatrónicos. Ya todos estaban muertos, ya no podía hacer nada más que esperar a quien los rescataba, pero encontró algo en la casa de la bruja, algo que dejó a Don Ramón impactado. Era un libro. El libro decía: este es un hechizo para pasar las almas de los muertos a muñecos. Para ello tenía que preparar una pócima. Se necesitaba un pelo de la persona que se iba a pasar al otro cuerpo y un vaso de agua, y 3 ajos con agua. Por suerte, Don Ramón encontró 6 ajos, encontró 2 vasos con agua y se le ocurrió una idea. Tenía que pasar las almas del Chavo y la Chilindrina a Chica y Freddy. Necesitaba ir por los pelos, pero el libro decía que la poción se tenía que echar en el cuerpo del muñeco. Don Ramón le metió a su casa y encontraría la cabeza de la Chilindrina. Ya tenía un pelo de la Chilindrina, ahora faltaba el del Chavo. Se dirigió hacia el otro patio con mucho cuidado y encontró el cuerpo de Chica. Hizo la poción mágica tal y como decía el libro, se la echó a Chica, pero no funcionaba. En eso Don Ramón ve que prenden los ojos del animatrónico, y se escuchó la voz de la Chilindrina:
pero Ramón no lo podía creer, había revivido a su hija a través de otro cuerpo. Don Ramón dijo en su cabeza: el animatrónico Freddy está destruido. La Chilindrina se miró en la fuente de agua y se dio cuenta que estaba en otro cuerpo y comenzó a llorar, pero Don Ramón la calmó, le dijo que ahora tenía una fuerza sobrehumana, que era más que suficiente para acabar con los animatrónicos. La Chilindrina tenía mucho miedo. En eso se escucharon pasos, era Foxy. Don Ramón se tiró a la fuente y aguantó la respiración para que no lo viera Foxy, y no muriera, pero Foxy la miró y no podía creer que Chica estuviera viva, pero la Chilindrina recordó que tenía fuerza sobrehumana y quiso vengar a todos los que murieron. Foxy no se lo esperaba, la Chilindrina le dio una fuerte patada a Foxy que le destrozó el abdomen con los cables haciendo cortocircuito. Don Ramón salió del agua y se sorprendió por lo que había hecho la Chilindrina. Don Ramón le dijo a la Chilindrina que solo quedaba un animatrónico, llamando Bonnie, pero que era peligroso porque poseía una escopeta. Además él era el único sobreviviente. Don Ramón pensó en cómo podrían ganarle a Bonnie, pero no se le ocurrió nada. Si Bonnie les disparaba a uno de los dos sería el fin, dijo Don Ramón, pero había pensado en un plan que no sabía cómo le iba a salir. Don Ramón le dijo el plan a la Chilindrina: él iba a distraer a Bonnie y ella tenía que correr a pedir ayuda, pero la Chilindrina no quería dejar morir a su papá. Bonnie salió de la casa de Doña Florinda. Don Ramón sigilosamente fue hacia donde estaba Bonnie. Bonnie miró a Don Ramón. Don Ramón se abalanzó hacia Bonnie y le intentó quitar la escopeta, pero le habían disparado en el brazo a Don Ramón. La Chilindrina convertida en chica se quedó viendo perturbadora escena, pero no podía dejar morir a su papá. Bonnie miró a la Chilindrina pensando que era Chica. Bonnie, muy confundido, pensó cómo es que Chica estaba viva si él mismo la había matado, pero la Chilindrina no perdió tiempo, le intentó quitar la escopeta a Bonnie, pero Bonnie tenía más fuerza que la Chilindrina convertida en chica. Don Ramón intentó hacer de todo para no desangrarse, rompió su camisa y se la puso en la mano para que no saliera más sangre. Bonnie miró a Don Ramón y le disparó en la cabeza, que lo dejó muerto. La Chilindrina estaba agonizada y asustada, pero se enfureció. Bonnie le intentó disparar a la Chilindrina, pero la Chilindrina le dio una cachetada a Bonnie que lo dejó impactado. Bonnie intentó golpear a la Chilindrina, pero la Chilindrina tenía fuerza de animatrónico, y también reflejos. La Chilindrina esquivó algunos ataques de Bonnie, pero tenía que contraatacar de alguna manera. Miró una oportunidad y le dio un derechazo a Bonnie que le destrozó gran parte de la mandíbula. Bonnie no lo podía creer, era su fin. Miró su trineo e intentó escapar de allí, pero la Chilindrina lo siguió y le dio una última patada que le mandó a volar la cabeza hasta el otro patio. La Chilindrina, impactada por lo que había hecho, todo ya había acabado, pero tenía que irse lejos de allí si no se metería en problemas. Se subió al trineo, se comió algunas pizzas y dejó que la llevaran lejos de allí. La vecindad había pasado de ser un lugar de comedia, de drama y juego, a una gran masacre. Este es el final de la creepypasta del especial de Navidad. Les quería informar que tengo un canal de videojuegos. El canal de videojuegos es este, por si se quieren ir a suscribir. Hago buen contenido, solo que ese canal no está muy activo porque mi mamá me destrozó un celular que tenía y no puedo jugar en ese celular, pero próximamente traeré más contenido a ese canal, y sin más yo me despido.